De seguro no encontrarán la perspectiva que vamos a exponer ni en nuestros diarios, ni en nuestros canales de televisión, ni en ninguna de sus respectivas fuentes. Por eso, lo mejor es buscar en los espacios que son laterales a la información periodística de los medios convencionales. Quitemos por un momento la cobertura o la pantalla de la guerra contra el yihadismo internacional en Siria e Irak, que ha sido utilizada con tanta eficacia en la formación de la opinión pública en todo Occidente. ¿Y con qué nos encontramos entonces? Nos encontramos con las potencias interventoras. ¿Y quiénes son las potencias interventoras? Las potencias interventoras son tres: Estados Unidos y sus aliados europeos, Turquía y el Estado de Israel. Cuando digo estados interventores, hablo de los estados que se han introducido en Siria sin autorización de nadie a fin de afectar o de desmantelar su condición de nación soberana. De estos tres estados interventores que están presentes en Siria fuera de toda legalidad internacional, dos de ellos tienen bases y tropas sobre el terreno. Uno son los Estados Unidos y los europeos, y el otro es Turquía. En tanto que el tercero, es decir, Israel, opera directamente desde una porción del sur sirio conquistada en 1967, desde donde ha venido ofreciendo asistencia logística e inteligencia a los terroristas. Esto por un lado, y por el otro, como en el caso de los otros dos, también ha realizado ataques periódicos contra las fuerzas oficiales sirias y o la de sus aliados. Los tres estados interventores han tenido por objeto principal desmantelar la unidad territorial del Estado sirio y condicionar, o en lo posible acabar con su estructura de gobierno. Pero además, los tres también tienen objetivos peculiares relacionados con alguna forma de control sobre las zonas fronterizas. Israel, por ejemplo, lo hace para evitar la consolidación de una presencia pro-iraní en las cercanías del Golán sirio ocupado. Turquía busca evitar que se conforme una suerte de corredor kurdo en los cantones del norte sirio. Y Estados Unidos busca permanecer en el este de Siria a fin de bloquear la continuidad geográfica y la contigüidad de intereses que pudiera lograrse en una ruta directa que va desde Irán hasta el Mediterráneo. Como ven, no mencionamos al ISIS en todo esto, porque de lo que estamos hablando es de planteos que están en juego ahora mismo, pero de cara al futuro. Y no al futuro de los próximos meses, sino al de las próximas décadas, que es como los países en serio organizan su proyección política internacional. Aunque la prensa convencional no diga ni mu sobre todo esto, hay algunas realidades que vale la pena mencionar. Por ejemplo, que Rusia y Siria firmaron un acuerdo para el establecimiento de una presencia aeronaval permanente por los siguientes 49 años. Esto significa que al menos hasta el 2066, mucho más allá de esta guerra por encargo por parte de las potencias occidentales, parte de la defensa de Siria y la seguridad de Siria quedará compartida y estará fuera de las políticas de la OTAN y del Consejo de Cooperación del Golfo, que es como decir de la OTAN de las monarquías petroleras. Pero también hay indicios de otro tenor que no tienen que ver estrictamente con la situación político-militar del día a día, sino más bien con otro tipo de cuestiones que tienen que ver con la estrategia de largo plazo de otros países, como China, por ejemplo. Porque si la Federación Rusa miró 50 años adelante para fijar sus prioridades de seguridad en la región, fíjense en este otro dato que tampoco aparece en los medios convencionales, pero que habla mucho sobre el panorama que se empieza a abrir. El hecho en concreto ocurrió en Pekín y lo constituyó un encuentro del Banco de Inversión e Infraestructura de Asia, por sus siglas en inglés el AIIB, que acaba de lanzar la primera feria de proyectos para la reconstrucción de Siria.
Qin Zhong, que es el vicepresidente de la Asociación de Intercambio Chino-Árabe, anunció en Beijing que China planea invertir 2 billones de dólares solo para la construcción de un parque industrial en Siria que alojará a 150 compañías chinas. Escuchen este texto. Nada tendría más sentido. Antes de la trágica guerra por encargo en Siria, los comerciantes sirios ya eran increíblemente activos en la pequeña ruta de la seda de mercancías entre Yiwu en China y el Mediterráneo. Y los chinos no olvidan que Siria controlaba el acceso terrestre tanto a Europa como a África ya desde los antiguos tiempos de la ruta de la seda, cuando desde el desierto que pasaba por Palmira, las mercancías llegaban al Mediterráneo en su camino a Roma. Esto nos lo dice el superlativo analista Pepe Escobar en un artículo suyo publicado este jueves pasado y que se titula La nueva ruta de la seda que pasa por Siria. Como todos ya sabemos, Pekín siempre planea sus escenarios con años de antelación y el gobierno de Damasco ya está comprometido en el proyecto en sus niveles más altos. Por lo tanto, no es para nada un accidente que el embajador sirio en China, que se llama Ahmad Mustafa, llegara a la conclusión de que China, la Federación Rusa e Irán tendrían prioridad sobre cualquier otro país en todos los proyectos de infraestructura, de inversión y de reconstrucción que se encararán cuando la guerra antiyihadista haya terminado. Pero claro, no hace falta añadir que todos esos planes elaborados dependen de que la guerra contra ISIS o contra el Frente al-Nusra no mute hacia una nueva guerra contra una o varias de las potencias interventoras. Y aquí vuelvo al principio. Una vez más, el núcleo de los desafíos de Siria de cara al futuro, de cara a la reconstrucción, son los Estados Unidos y sus aliados de hierro, básicamente Francia y Gran Bretaña, que buscan controlar el este de Siria. También lo es Turquía y su vocación por establecer bases permanentes en el norte. Y también, claro está, es el Estado de Israel, ya habituado a las expediciones punitivas sobre el sur de Siria y sobre el sur del Líbano. Ahí está el problema en lo inmediato, en los países interventores, porque para todos está claro que el final de la guerra contra el Estado Islámico está relativamente cercano luego de la liberación de Mosul en esta semana que acaba de terminar. Lo que no está nada claro son los caminos que conducen a la retirada de los países que han invadido a Siria durante los últimos 6 años bajo la pantalla de la guerra contra el yihadismo internacional.